Bueno, pues vamos a iniciar. Agradezco a los profesores que se conectaron con anticipación. Estamos en punto de las 8 de la noche. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia que se llama COVID-19 Marco Jurídico. El día de hoy nos está acompañando la profesora Carla Julieta Gómez Quintos. Ella es docente de Aliad Universidades. Cuenta con maestría en Derecho de parte de la UNAM, también su licenciatura en Derecho, y tiene certificación docente por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Ha trabajado como defensor público en la Ciudad de México. Como les comentaba, es docente tanto en presencial como en línea, de licenciatura y de maestría. Es diseñador de contenidos instruccionales a nivel licenciatura y maestría, docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. También tiene participación en la radio, como el programa Hablando de Derecho Penal con el doctor Carlos Cuenca, el programa de Proyéctate Radio. Tiene cursos publicados. Uno de ellos se llama Conoce tus derechos laborales 2021 y publicaciones como Las escuelas penales. Esta con colaboración llevada a cabo en el área de investigación jurídica de la Facultad de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, profesora, por compartirnos parte de su tiempo y por compartir estos conocimientos con nuestros docentes de Aliad Universidades. Bienvenida. Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser un honor poder compartir lo que sabemos. Antes que nada, les quiero comentar que si por alguna razón me llegara a desconectar de la red, por alguna causa que no fuera mía, voluntaria, les pido paciencia, que no se desesperen, y yo a la brevedad estaré haciendo lo posible por volverme a conectar esto en el remoto caso de que suceda. Entiendo que todos me escuchan, entiendo que todos tienen a la vista la pantalla COVID-19 Marco Jurídico, nada más para corroborar. Sí, profesora. Muy amable. Miren, yo siempre en todas mis clases, sesiones, pláticas, siempre trato de iniciar, ya sean presenciales o en línea, con alguna frase de alguien célebre. En este caso, bueno, no va a ser la excepción, y déjenme, localizo la fotografía que yo tenía ya preparada. Bueno, ahorita la encontramos. Permítanme. Bueno, es de un autor que su nombre es, aquí la tengo, no se vayan, se cerró, sí, pero ya aquí la tengo, no la puedo abrir, pero bueno, se las leo. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y el autor, el que acuña esta frase, es Alvin Toffler. Yo creo que nos viene muy como anillo al dedo, porque la pandemia no solamente es una situación de salud que está afectando a nivel mundial, sino que es una situación que nos va a afectar desde el punto de vista, desde luego, psicológico, educacional, laboral, social, vamos. Después de COVID-19, el mundo va a ser otro. ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? Desafortunado momento histórico en el mundo. El mundo ya no fue el mismo, tuvo que haber sido otro mundo. Y entonces, bueno, en esta ocasión no es la excepción, y nosotros vamos a encontrar un mundo diferente. Aquí está la fotografía, no sé si ya se esté viendo en este caso.
se está compartiendo. Pero bueno, ahí tenemos la frase, ¿sí? Entonces, todo esto que nos va a dejar el coronavirus, nos va a tener que hacer reaprender, nos va a tener que desaprender todo lo que ya habíamos aprendido y nos va a tener que darle un giro a la vida, tanto individual como escolar, como laboral y como en el mundo. Entonces, traigo a colación esta frase, reflexionemos sobre esto. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema jurídico. Sí, yo siempre he dicho, en todas también mis clases que yo siempre inicio de derecho, que el derecho es como aquella canción que nosotros escuchamos de el amor está en el aire. Acá vamos a cambiar la palabra amor por palabra derecho. El derecho está en el aire. Todos desde antes de nacer, en muchos momentos de nuestra vida y aún después de fallecidos, estamos en marcos jurídicos. El derecho siempre nos acompaña. Desde que subimos a un transporte público, estamos haciendo un contrato verbal de prestación de servicios, desde que estamos yendo al registro civil a registrar a nuestros hijos, desde que estamos yendo de una manera responsable ante el notario a hacer nuestro testamento para dejar todo en orden antes de irnos de este mundo, el derecho siempre está presente. En esta ocasión, una vez más, el derecho está presente en múltiples facetas. Quizá esto sea algo muy grosso modo que yo les traigo, pero es interesante verlo desde este punto de vista. Este virus fue un virus que brotó en China, ¿sí? en el poblado de Wuhan. Para marzo de este año ya era un sinfín de personas que se encontraban infectadas y entonces la OMS, al ver esta situación, declaró que se trataba de una pandemia. Y bueno, hoy acá en México, bueno, no nos hemos librado de esta situación y también lamentablemente, bueno, ha llegado hasta acá. ¿Qué es una pandemia? Pues es una situación extraordinaria, ¿sí? Y nosotros siempre vamos a buscar la forma de poder hacer frente a estos estados excepcionales que van surgiendo pues en los países, en el mundo. Por ejemplo, una situación extraordinaria también es un terremoto, que aquí en México los temblores que hemos vivido son situaciones de excepcionalidad que surgen y siempre se debe de hacer uso o ir al derecho para saber cómo vamos a resolver estas múltiples situaciones que van surgiendo. Por ejemplo, aquí en México tenemos el artículo 29 constitucional que habla de los estados de excepción. Es cuando el presidente de la nación con el Congreso de la Unión van a emitir un estado de excepcionalidad y entonces a todos los gobernados que estamos dentro del territorio y que tenemos la nacionalidad mexicana, así como personas que vienen del extranjero, pero por el simple hecho de estar en territorio nacional, también se hacen acreedores a todos esos derechos y excepciones de derechos que puedan manifestarse en la nación. Es un estado de excepcionalidad que se prevé en el artículo 29 constitucional, en donde a todas las personas se les va a suspender de sus derechos humanos antes llamados garantías individuales. Esto es, aquí en México alguna vez se decretó ese estado de excepcionalidad en el año de 1942, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Sí que México, el presidente de aquel entonces emitió su acuerdo y dijo que se iban a limitar algunos derechos humanos. Hoy en día, al pedirnos que estemos en casa, ¿sí? Se está hablando de que estamos viéndonos desfavorecidos en nuestra libertad de tránsito. No ha llegado todavía a decretarse la obligatoriedad a través del artículo 29 constitucional. Aún no llegamos a esa etapa, a esa fase. Yo no sé, yo no podría decirles que si entramos a la siguiente fase
de la pandemia, el presidente pueda hacer una declaración de estado de excepcionalidad. Ya algunos estados de la República, como en Sonora, se ha decretado el estado de queda, y algunos países vecinos, como en Perú, también ya tenemos que existe el toque de queda para que las personas no salgan. Ahí sí ya se decretó de una manera oficial. Acá en México, aún, en la capital aún no, pero no sabemos si sí a nivel nacional se vaya a aplicar o no. Hoy en día los expertos, el doctor Gatell, ¿sí? Diputados, el ministro José Ramón Cosío Díaz, dicen que no hay que alarmarnos, que no vamos a llegar a este estado de excepcionalidad. Sin embargo, no podemos saber con exactitud cómo vaya a irse produciendo, infectando a las demás personas, que tengamos que llegar a ese momento. Fíjense que al día de hoy se han emitido acuerdos, pero únicamente en cuanto a emergencia sanitaria, no a contingencia, ¿sí? Es muy importante hacer esta diferencia. ¿Por qué? Porque para nosotros en el mundo jurídico, para nosotros los abogados, que muchas veces somos pues tachados como de puristas en el lenguaje, debemos de saber que una palabra, una coma, cambia todo el contexto o el sentido de una figura jurídica o de una situación que está transcurriendo. En esta ocasión no es la excepción, ¿sí? Estamos hablando de contingencia, de emergencia, pero al día de hoy tenemos una emergencia sanitaria. Mucho ojo, todavía no hemos llegado a la contingencia, ¿sí? De aquí es importante hacer esta aclaración, porque de aquí parten muchas situaciones o hipótesis de derecho, incluso de derecho laboral, sobre todo, que hoy en día todas las empresas del sector, evidentemente del sector privado, se encuentran en un gran dilema y están pidiendo a gritos, están presionando al Poder Ejecutivo para que se declare la contingencia. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Todos los empresarios y microempresarios, sobre todo aquellas empresas que van al día y que es difícil que puedan a sus trabajadores protegerlos, están pidiendo a gritos, ¿sí? Que se declare una contingencia. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver qué es una contingencia. Encontramos esta figura en el reglamento de la Ley de Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. Aquí encontramos que contingencia se le puede entender como la situación derivada de una amenaza que puede o no poner en peligro a los sujetos, objetos o sistemas expuestos. Nosotros vamos a encontrar aquí en este reglamento lo que es contingencia. Hay mucho para poder nosotros interpretar y nos tenemos que meter a criterios de los expertos para determinar. Para muchos al día de hoy ya es una contingencia. Sin embargo, de manera oficial únicamente se ha declarado una emergencia. ¿Qué es la emergencia? De acuerdo al Manual de Protección ante Casos de Emergencia, Contingencias y Desastres, una emergencia es una situación que se deriva de un suceso extraordinario cuya ocurrencia es de forma repentina e inesperada y que puede producir daños muy graves a personas e instalaciones, por lo que es necesario actuar de forma inmediata y organizada. Al día de hoy, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Salubridad General han determinado que no hemos llegado a algo tan grave como contingencia y solamente se ha decretado una emergencia sanitaria. ¿Sí? Aquí vemos la diferencia. Muchos podrían decir, pero es que no hay tal diferencia, es que para mí ya hay contingencia, ¿sí? Pero para materia de derecho, para el lenguaje jurídico y para el actuar o el quehacer que hacemos los abogados, sí es muy importante determinar una u otra. Y ahorita vamos a ver más adelante, como les decía, por qué. Esta es la introducción. La Ley General de Salud
¿sí? Está involucrada, es una de las leyes que evidentemente está involucrada en todo lo que está sucediendo respecto del coronavirus. Desde luego, la salud. ¿Por qué? Porque es una pandemia que ataca la salud de los seres humanos, ¿sí? Y bueno, a nivel legislativo, la Ley General de Salud prevé una acción extraordinaria en materia de salubridad general en su artículo 181, que establece que en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofes que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el presidente de la República. Es decir, se deben de tomar las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, que bueno, al día de hoy se han emitido diversos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación. Encontramos el 24 de marzo, el 27 de marzo y el 30 de marzo algunos acuerdos que ya ha generado el Poder Ejecutivo para ver de qué manera, y también la autoridad de salud en este país, para ver de qué manera se van a ir tomando las medidas. ¿Sí? Hoy en día una de las medidas que se han tomado definitivamente, pues es que muchas personas de diferentes empresas e instituciones pues estén en casa. El famoso quédate en casa es una de las medidas que se han tomado, o la medida más indispensable para detener la pandemia. Evidentemente, bueno, la situación, el aspecto de los insumos como cubrebocas, como geles, guantes, ¿sí? Si ustedes han llegado a ir al centro comercial, incluso hay grabaciones que se están repitiendo de cómo hacer frente a la pandemia, de en qué horario a qué horario se recomienda ir a hacer el súper cuando son personas de la tercera edad. Ya no vemos, por ejemplo, a los empacadores, ¿no? Entonces, todas estas medidas se van tomando respecto de lo mínimo, cómo se debe de enfrentar una emergencia. Sí, vamos a encontrar otros artículos de la Ley General de Salud, específicamente el artículo 147 al 155, ¿sí? Que en la Ley General de Salud se prevén una serie de situaciones que también en México se deben de ir observando y aplicando. Vamos a la Ley General de Salud, como les decía, del artículo 147 al artículo 155. Nosotros aquí vamos a encontrar una serie de recomendaciones que la Ley General de Salud prevé para tomar en cuenta en el territorio nacional. Por ejemplo, en el artículo 147, que es con el que empieza cómo se va a hacer frente a una pandemia, a una epidemia en los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características de epidemias graves, a juicio de la Secretaría de Salud, así como los lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades civiles, militares y los particulares estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfermedad. Y así, a partir de ese artículo 147, 148, hasta el artículo 155, vamos a encontrar cómo la legislación, sobre todo en materia de salud, va a regular un estado de pandemia, un estado de excepcionalidad. Cómo se van a ir tomando decisiones para ir dando frente a la situación que se va presentando en la sociedad. ¿Sí? Esto es la primera ley que aquí vamos a revisar, porque evidentemente es la Ley de Salud la que, el primer marco jurídico o normativa jurídica que nos vamos a encontrar que va a regular, en este caso, la pandemia, que a la que estamos viviendo específicamente en el territorio nacional. ¿Sí? Vamos a encontrar también que hay diversos acuerdos publicados en la página del Diario Oficial de la Federación. Sí, en estos acuerdos que va emitiendo tanto el Poder Ejecutivo, así como la Autoridad de Salud responsable,
¿sí? El Consejo de Salubridad a nivel nacional van emitiendo acuerdos con base, evidentemente, a la normativa nacional, a fin de poder ir dando frente al estado de excepción o en este caso la epidemia que se está presentando en México. El Diario Oficial de la Federación, como su nombre lo indica, es un documento que se publica diariamente. Nosotros podemos entrar a la página del Diario Oficial de la Federación e incluso ir por fecha consultando cuáles son los acuerdos que se van emitiendo, ¿sí? Respecto de todas las leyes, de todas las reformas, de todos los cuerpos normativos en el país. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al 24 de marzo, nosotros vamos a encontrar que ese día ya fueron, ya fue emitido un acuerdo respectivo en el que nosotros podemos ver decisiones que va tomando la autoridad respecto de la situación que estamos viviendo en el país, ¿sí? Entonces, aquí es esta página que nosotros podemos entrar todos los días, como les digo, y estoy tratando de abrir el acuerdo, por ejemplo, el acuerdo del 27 de marzo, pero no me está dando la opción. Pero bueno, aquí nosotros vamos a encontrar las fechas y vamos a encontrar los acuerdos que se van emitiendo, como les repito. Y ya hubieron acuerdos en donde el presidente ha manifestado o ha declarado el estado de emergencia en México, no de contingencia sobre salud ambiental, de emergencia. Entonces, todavía no llegamos a la contingencia, como ya les comentaba. Ustedes pueden entrar a la página e ir revisando por fechas cuáles son los acuerdos que va emitiendo la autoridad. Déjenme hacer un último intento para ver si podemos revisar el acuerdo que se emitió en marzo, ¿sí? A ver, vamos a ver. Pues no me deja abrirlo, ¿sí? Ok. Bueno, ustedes pueden ingresar sin ningún problema y ahí ven los acuerdos que se van emitiendo todos los días. Entonces, bueno, hay tres acuerdos hay tres fechas en específico, la del 24 de marzo, la del 27 de marzo y el acuerdo que fue emitido el 30 de marzo en el que se determinó ya de manera oficial la emergencia sanitaria. Aún no la emergencia, la contingencia. Entonces, eso es importante. ¿Están viendo todavía la página del Diario Oficial? ¿O ya Y ya tienen está la presentación. Ok, ya está la presentación. Muy bien. ¿Qué va a pasar? De acuerdo a los acuerdos que se fueron emitiendo, ¿sí? Si las empresas y las instituciones violan las disposiciones o los acuerdos que ha emitido el Poder Ejecutivo y el Consejo de Salubridad, pueden incurrir en sanciones, ¿sí? Pueden incurrir en multas, en clausuras de sus establecimientos de manera temporal o definitiva, pueden haber arrestos, pueden haber multas que pueden alcanzar el monto de 1.968.000 pesos, pueden duplicarse esas multas, por eso nosotros hoy salimos y vemos los negocios cerrados, vemos los restaurantes cerrados. ¿Por qué? Porque este acuerdo se emitió para todos los particulares, ¿sí? Y si no hacen caso, si no se ajustan a estos acuerdos, pues se harían acreedores a estas sanciones y bueno, ya se imaginarán, pagar una multa de casi 2 millones de pesos, pues yo creo que a nadie le conviene. Y si lo vuelven a abrir, serían 4 millones y así sucesivamente. Entonces, imagínense. Las sanciones están en los artículos 417 al 427 de la Ley General de Salud. Y bueno, esto lo pueden hacer las autoridades locales o que violen las leyes, los reglamentos aplicables, ¿no? Entonces, miren, recuerden que nosotros vivimos en un país, en una república
de federalismo, ¿sí? Tenemos los estados y cada estado tiene autonomía y soberanía. Es por eso que antes incluso de que el Poder Ejecutivo emitiera una emergencia, ya muchos gobernadores locales de diferentes estados, ellos ya habían tomado decisiones para hacer frente a esta situación. Es decir, no esperaron a que el poder ejecutivo tomara decisiones al respecto. Ellos cada quien desde su forma de ver la situación y de cómo solucionarla, fueron viendo cómo iban a hacer frente sin esperar a que el presidente se manifestara. Permítame. Sí, entonces, bueno, como somos estados, como les repetía, soberanos, y en los que no hacía falta que el Poder Ejecutivo emitiera los acuerdos, cada quien fue poniendo la forma, orden en su estado respectivamente. Entonces, aquí están las sanciones, de acuerdo a los acuerdos, y bueno, la protección de la salud es una de las causas legítimas de restricción de la libertad de tránsito, de acuerdo a los artículos 11 de la Constitución y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos de la ONU. Nosotros, en México, vamos a tener nuestra Constitución y nuestra Constitución va a estar dividida en dos partes, en la parte dogmática y en la parte orgánica. En la parte dogmática vamos a encontrar que están todos los derechos, ¿sí? Todos los derechos que se prevén a favor de los gobernados, y en la parte orgánica va a estar toda la organización, como su nombre lo indica, orgánica, permítame un segundo, por favor, porque, permítanme. Gracias, perdón, estaba sonando mi teléfono y lo silencié para que no nos interrumpiera. Entonces, bueno, decíamos que tenemos en nuestra Constitución la parte dogmática, que es la que prevé derechos a favor de los gobernados, y aquí se prevé la libertad de tránsito, que hasta el momento se está viendo restringida por mandato presidencial, ¿sí? Entonces, ya más adelante está la otra parte, que es la orgánica, donde se organiza el Estado. Nosotros vamos a ver que a nivel internacional tenemos también pactos que regulan los derechos humanos de los mexicanos, ¿sí? Y muchas veces nosotros como abogados vamos a irnos a estas leyes internacionales para que nosotros podamos aplicarlas aquí en nuestro país, sin necesidad. Si nosotros vemos que hay leyes más importantes a nivel internacional que nos están dando derechos a los gobernados, pues entonces tenemos que ver por ellas, ir hacia ellas, voltear hacia el mundo internacional, el derecho internacional, para ver cómo podemos solucionar situaciones al interior de nuestro país o de México. Nosotros vamos a ver también que en materia penal, la materia penal se ve involucrada en el aspecto del coronavirus, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar en diferentes códigos penales a nivel nacional, porque cada estado, como les decía, vivimos en una república federal,
cada estado tiene soberanía y cada estado puede tener una constitución y cada estado puede tener su código penal. Ahí nosotros vamos a encontrar que se prevé, por ejemplo, en el código para la Ciudad de México, el artículo 159, que el que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esas circunstancias, se le impondrán prisión de 3 meses a 3 años y de 50 a 300 días multa. ¿Sí? Es decir, por ahí salió apenas un artículo en donde una persona que era político de un estado, al enterarse que estaba infectado de coronavirus, fue a un hospital a pedir la atención y en el hospital él reclamaba que se le atendiera como con un trato preferente. Y al no recibir ese trato preferente, escupió al personal, tosió a propósito enfrente del personal. Está la nota ahí, está en internet, en algunos periódicos. Y entonces está aquí actualizando el supuesto que prevé el Código Penal para la Ciudad de México, que es que sabiendo que estamos enfermos y lo hacemos de manera intencional, nos hacemos acreedores a una pena privativa de libertad, ¿sí? Y si la pena fuera incurable, ¿sí? Señala el párrafo segundo del mismo artículo, la pena será de 3 meses a 10 años de prisión y además multa, ¿no? Entonces, encontramos una disposición semejante en el artículo 252 del Código Penal del Estado de México. Y bueno, la ley penal también está inmersa en la situación actual que se está viviendo sobre el coronavirus. Nosotros, ¿qué vamos a encontrar en el Código Penal Federal? También vamos a encontrar en el Código Penal Federal una situación respecto de los derechos laborales, ¿sí? Resulta que hoy en día se ha decretado la emergencia sanitaria. Varias empresas deben de mandar a sus trabajadores a su casa, ¿sí? A su casa. ¿Cuándo son actividades no esenciales? Las actividades esenciales en el acuerdo del 30 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación, se actualizó una lista, se publicó una lista de cuáles eran las actividades esenciales que se debían de llevar a cabo y que debía de trabajar la gente y no necesariamente irse a casa, tenía que buscar las instituciones la forma de cómo se llevaran a cabo. De ahí en fuera, todas esas actividades que no son esenciales, los patrones debían de prever y de cuidar la salud de sus trabajadores. Entonces, aquí nos encontramos en el artículo 149 ter del Código Penal Federal, que se prevé un supuesto de delitos contra la dignidad de personas y se conoce este delito como discriminación, ¿sí? Y se aplicará la sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo, ¿sí? Al que haga discriminación a las personas. Y en la fracción número 2 del artículo dice que niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo, o limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo. Pero nosotros nos encontramos en el primer supuesto aquí durante la pandemia, que es niegue o restrinja derechos laborales. Mucho ojo, nadie debería ser corrido de su fuente laboral. Se ha dictado se ha publicado una emergencia sanitaria. Se supone que los patrones deben de preservar la fuente laboral de sus trabajadores, porque no es una contingencia. Y además, deberían de estarle pagando a sus trabajadores un sueldo íntegro. Ahorita vamos para allá, ¿sí? Pero aquí encontramos también un delito que se actualiza si los patrones no cumplen con velar por estos derechos laborales. Esto es en materia penal. En materia civil y mercantil, los códigos civiles hablan de un caso fortuito o fuerza mayor. La ley civil siempre habla de estas situaciones. Incluso en la Ley Federal del Trabajo se prevé también el caso fortuito
o de fuerza mayor. Es por ello que la Ley Federal del Trabajo, en un apartado correspondiente, habla de la suspensión de derechos laborales, perdón, la suspensión al trabajo, ¿sí? O la suspensión de que el trabajador se presente a trabajar, suspensión del contrato laboral, y sobre todo es por casos fortuitos o de fuerza mayor que se prevén en el Código Civil. Nosotros en Derecho sabemos que una ley siempre se interpreta de manera interdisciplinaria. Una ley civil o un artículo del Código Civil siempre va a tener que ver con la ley laboral, con la ley penal. Siempre hay una interpretación en un amplio panorama de todos los cuerpos normativos que se aplican en el país. Y en este caso, incluso de las leyes internacionales, como ya veíamos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Siempre nosotros estamos ligando los derechos y las figuras jurídicas. En materia mercantil, la banca en México, encontramos que ya emitieron un documento al día de hoy, la Asociación de Bancos de México, para publicar, ¿sí?, sus medidas de ayuda a las personas para enfrentar la crisis sanitaria. Están difiriendo entre 2 y 4 meses los pagos de créditos para algunos clientes que se vean con dificultad para seguir pagando. Los bancos han emitido formas de ayudar, ¿sí? Y cada banco tiene una forma diferente de ayudar a las personas que tienen créditos con ellos. Está la página en donde se ha publicado la información y cómo cada uno de los bancos, Banorte, HSBC, Bancomer, Santander, Scotiabank, cada uno ha implementado formas de cómo ayudar a las personas, a sus clientes, vamos, para que puedan prorrogar pagos. Y eso es en el aspecto mercantil, ¿sí? Entonces, ellos han visto. Pero fíjense que acá en el mundo de los abogados conocemos una máxima jurídica, un principio jurídico que se refiere a que a una locución latina ad impossibilita nemo tenetur. ¿Qué significa esta locución latina que se maneja en derecho? Lo manejamos como locución latina porque el derecho en México es de una familia neorromana. Sí, en el mundo existen 3 familias de derecho: la neorromana, la que pertenece a México, la anglosajona, que son los países de habla inglesa y sus colonias, y la familia del Medio Oriente musulmana, en donde no diferencian ley con divinidad. En este caso, la locución latina nos lleva a que nadie está obligado a lo imposible. Imaginemos una empresa, una pequeña empresa, una panadería, en donde el patrón, pues, no está vendiendo pan, ¿sí? Y entonces dice, hay un acuerdo en donde estamos en emergencia sanitaria, no en contingencia, y la ley a mí me está obligando a mantener a mis trabajadores y además con un sueldo íntegro, ¿sí? Entonces, imagínense la situación. Ese patrón posiblemente no esté en condiciones de poder respetar esos derechos y él podrá alegar en un momento determinado que nadie está obligado a lo imposible y era imposible que pudiera mantener a sus trabajadores. Después de la contingencia, mucho ojo, se van a venir problemas sociales muy graves que no van a ser de aquí a 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estamos hablando de una crisis social que va a ser para años, ¿sí? Se van a venir muchas demandas laborales, se van a venir muchas figuras jurídicas, el derecho va a mutar, aún no sabemos a quién le va a dar la razón un juez, o en este caso el presidente de la Junta Laboral, o en el caso de que entren las nuevas disposiciones laborales, aún no sabemos a quién le va a ir dando la razón, porque son situaciones, son supuestos que aún no se están actualizando. Las demandas van a empezar a llegar o se van a empezar a ejercitar después del 30 de abril, quizá se amplíe las prevenciones generales de quédate en casa, no lo sabemos.
quizás se hable de una contingencia en lugar de una emergencia y se aplique el estado de excepcionalidad del artículo 29 constitucional. No lo sabemos, no sabemos qué dimensiones vaya a tomar, pero de que van a venir situaciones jurídicas es innegable, es un hecho, ¿sí? Y entonces yo ahorita no les puedo decir a quién le va a dar la razón la autoridad, porque todavía nos falta ver cómo se va a ir resolviendo. Debemos de poner mucho los ojos en ello, porque es algo que se va a ir creando. Tenemos de lleno, entrando a la Ley Federal del Trabajo, tenemos que la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, en materia laboral también está, desde luego e indiscutiblemente, toma parte de todo este fenómeno de salud que está sucediendo a nivel nacional, ¿sí? Y digo, va a ser a nivel mundial. Cada país va a resolver su situación como se vaya presentando, pero al menos aquí en México establece como causa de suspensión temporal de la relación de trabajo la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Por eso, para mí era muy importante, sí, que quedara claro que al momento, al día de hoy, el acuerdo que se emitió el 30 de marzo en el Diario Oficial de la Federación ha sido de una emergencia sanitaria. Pareciera que la autoridad ejecutiva está cuidando esta interpretación del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, para no colapsar, ¿sí?, para que no se dé pie, para que no se dé paso a la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente. ¿Sí? En este caso todavía no se habla de una contingencia sanitaria. A este momento todavía no estamos llegando a esta situación. En estos casos, el trabajador queda eximido de desempeñar su trabajo y el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Esto es, si se declaró la emergencia, mucho ojo, durante abril, los patrones deberían, muchos están interpretándolo así. Tengo que pagarle nada más el salario mínimo a mis trabajadores, no más, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de varios abogados, pensamos que no, que se debe de respetar su fuente laboral y que además se le debe de pagar un 100% al trabajador su salario, ¿sí? Hay quien dice, a otros abogados dicen, no, mira, fíjate que aunque no diga la palabra contingencia, resulta que ya se suspendieron las relaciones laborales, resulta que ya va a ser por un mes y resulta que hay una contingencia, hay una epidemia. Entonces, desde mi punto de vista, dicen varios abogados, sí, ya hay una contingencia y es válido que el patrón pague un salario mínimo durante el mes al trabajador. Vamos a entrar en muchos supuestos, como ya les digo, van a haber muchas demandas, vamos a ver cómo se va a ir resolviendo, ¿sí? Y sobre todo, lo que yo podría decirles es que parece un juego de palabras, ¿sí?, entre emergencia y contingencia sanitaria, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo habla de contingencia, el acuerdo que se emitió en el diario oficial aún no habla de contingencia, no sabemos si va a haber una contingencia, y los patrones deberían de estar pagando al 100% el salario. Como ya decíamos, hay pequeñas empresas en donde dicen, lo siento, yo no puedo pagar ni el salario mínimo. Para mí es súper complicada esa situación y entonces voy a tener que despedir a mis trabajadores. Y se van a venir despidos injustificados, se van a venir demandas por violación a los derechos laborales, se va a venir un caos social tremendo, aparte económico. ¿Sí? Y bueno, vamos a tener que ir solucionando las situaciones que se vayan presentando. Mucho ojo, aún no se ha emitido la contingencia o se ha publicado una contingencia sanitaria, se ha publicado una emergencia.
¿sí? Entonces, aquí es donde el juego de palabras de los abogados entra, y es aquí donde vamos a interpretar una u otra. Ok, ¿qué resulta? Que adicionalmente hay que tomar en cuenta que la misma Ley Federal del Trabajo establece como causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar servicio y pagar el salario sin responsabilidad al trabajador y para el patrón. Hay casos en los que hay fuerza mayor, ¿sí? No estoy obligado a lo imposible, perdón, te tengo que suspender del trabajo porque tienes una enfermedad contagiosa o porque tienes una incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad, y no es un accidente de trabajo, yo te tengo que suspender para aquellas personas que evidentemente hayan sido infectados. ¿Sí? Debe de emitirse el dictamen médico correspondiente por la institución de salud reconocida a nivel nacional para que se determine o se dictamine si la enfermedad se contrajo y si es contagiosa y si no es un accidente de trabajo, porque ahí estamos ante otras situaciones. ¿Sí? Y los artículos 33 y 426 de la Ley Federal del Trabajo permiten realizar modificaciones a las condiciones generales de trabajo. Es decir, estamos en una emergencia, vamos a modificar las condiciones laborales de trabajo, muchas personas tienen que ir a trabajar a su casa, el home office, y bueno, pues tenemos que adaptarnos para que podamos seguir respetando tu fuente laboral, para poder seguir pagándote. Vamos a empezar a usar la tecnología y eso pues es muy válido, ¿sí? Aquí lo que se recomienda mucho pues es que haya un acercamiento con el patrón, ¿sí? Y que haya un entendimiento de ambas partes, ¿sí? Tanto del patrón como del trabajador. Estar conscientes de la situación que está atravesando la nación y tampoco poder exigir o querer sacar sangre de las piedras cuando pues realmente va a ser complicado. Las empresas pueden tomar la decisión de terminar con la relación laboral con fundamento en el supuesto de fuerza mayor, que es el que vimos que se prevé en el Código Civil. Si casos de fuerza mayor no estaba dentro de mis manos, no estaba contemplado que yo pudiera prever la situación. Discúlpame, trabajador, no puedo seguir manteniendo tu fuente laboral, no puedo seguir pagándote. Entonces, es algo que sale fuera de la situación. Si hay en estos casos se debe de pagar al trabajador su indemnización, que de cajón prevé la Ley del Trabajo, que son 3 meses del salario mínimo, la antigüedad, la prima de antigüedad y bueno, todo esto pues se va a tener que llevar a las juntas de conciliación porque va a ser muy difícil que un patrón que va al día pues diga de manera espontánea y amigable, mira, pues te indemnizo, mira, te pago. Es complicado porque hay muchas pequeñas empresas. Y bueno, ¿qué dice la Coparmex? Gustavo Hoyos, que es el presidente del organismo, ¿sí? De la Coparmex, que comentó que los empresarios requieren la declaratoria de contingencia. Están presionando al Poder Ejecutivo y al sistema de salud para que me emitan el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que hable sobre una contingencia sanitaria. Sí, están presionando toda la Coparmex, toda la Comisión de Patrones en México, de empresas privadas, le están diciendo al presidente, por favor, ya declara la contingencia, ya cambia esta palabra de emergencia, cámbiala por contingencia, por favor, porque yo no puedo seguir sosteniendo a la gente con su salario normal cuando mi empresa no está vendiendo, cuando estoy sufriendo pérdidas económicas. Entonces, yo no quiero caer en violaciones laborales. Si tú hablas ya de contingencia, para mí va a ser más fácil mantener la empresa, mantener a los trabajadores. Entonces, todo este grupo de la Coparmex está presionando muy fuerte al Poder Ejecutivo. Ya lo están haciendo y están rogando y gritando al mismo tiempo que se declare la contingencia, cambiar esta palabra que desde un inicio yo les comenté que era importante que distinguiéramos una de otra, cuando muchas veces decimos
es que no veo la diferencia, es que la diferencia nada más está en la palabra, pero ya hay una amenaza. ¿Por qué la autoridad no está llegando al artículo 29 constitucional, que les ha estado de excepción? ¿Por qué la autoridad no está declarando la contingencia? Pareciera que se están esperando para que no estalle la bomba. Imagínense todos los trabajadores que de repente digan los patrones, ya hay una contingencia declarada, tú ganas 40,000 pesos al mes, pero bueno, te voy a pagar 4,000 porque se ha declarado la contingencia. Y además ha sido por una fuerza mayor, yo no tengo la culpa, te tienes que ir. Estamos ante un problema enorme. Resulta que la Ley Federal del Trabajo al día de hoy no está dando una respuesta integral, no nos alcanza para resolver la problemática. Es más fácil que se hagan acuerdos por fuera, que no tengan que ver a veces ni con la Ley Federal del Trabajo, entre patrón y trabajadores para llegar a acuerdos por fuera, porque la Ley Federal no nos está dando para resolver esta situación. Y una vez más nos encontramos a la locución latina de que nadie está obligado a lo imposible y muchos patrones pues se van a respaldar en esta situación. Todo está cambiando, todo está cambiando, el mundo va a cambiar, el mundo ya tiene que ser otro después de esta pandemia. Y después de una reflexión jurídica que nosotros debemos hacer y que hemos hecho aquí en cuanto a materia de salud, en cuanto a materia penal, en cuanto a materia civil, cómo la Coparmex está presionando, la diferencia que debería de existir y que nos deja muchas lagunas sobre la contingencia y la emergencia, y que la autoridad de México no se está atreviendo a emitir contingencia, sino emergencia, precisamente por una situación de derecho laboral, nos tiene que llevar a definitivamente algunas conclusiones. Miren, cuando se termine el aislamiento domiciliario, toque de queda, el mundo al que nos vamos a encontrar va a ser otro. Hay naciones que ya están tomando esto de una manera más rigorista desde el inicio. Por ejemplo, Alemania, que desde un inicio fue muy rigorista, Angela Merkel fue muy organizada, ¿sí? Y que bueno, acá de este lado del mundo nos encontramos con un representante del Poder Ejecutivo que no lo tomó con rigor. No estoy criticando ni uno ni otro, a lo que el tiempo va a dar la razón al que la tenga. No se la voy a dar yo, sino el tiempo y los resultados son los que van a darnos, van a darle la razón a uno o a otro. Sí, pero definitivamente el mundo va a ser otro y debemos estar preparados para ello. Tenemos dos opciones: o nos lamentamos y sufrimos, o nos reinventamos, nos innovamos, cambiamos, nos transformamos, rediseñamos y crecemos. ¿Y cómo vamos a ganarnos la vida? Muchos no vamos a encontrar la misma fuente laboral que teníamos antes de la epidemia. O si la encontramos, la vamos a encontrar diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer para sobrevivir? Tenemos que tomar en cuenta nuevas acciones. Debemos aprovechar estos días y semanas para evaluarnos, mirar hacia adentro, empezar un cambio desde este momento. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué puedo ofrecer? ¿En qué puedo cambiar? ¿En qué puedo perfeccionarme? Y que sea valioso para la sociedad. ¿Qué trabajo me hace feliz? ¿Cuál es mi propósito? Quizá el trabajo que teníamos ni siquiera ya nos estaba llenando, ¿no? Y entonces vamos a tener que buscar nuevas formas, ¿sí? Y empezar a reinventarnos. Parece ser que esta forma de virus se originó en un mercado de pescado en la ciudad de Wuhan, donde las condiciones de higiene eran muy por debajo de lo humanamente necesario. Al final del día me pregunto, ¿y qué tal mi higiene mental? ¿Puedo controlar mis pensamientos, mi higiene verbal? ¿Soy impecable con mis palabras? ¿Qué puedo decir de la higiene de mis actos? Vamos a reflexionar, porque además de toda la problemática que se viene de manera económica, social, laboral,
etcétera, también viene algo que tenemos que introspectivamente conocer y sacar de nosotros mismos. El mundo ya no va a ser el mismo. Han habido cambios en el mundo, uno de ellos y muy fuerte, que fue la Segunda Guerra Mundial, como ya les comentaba, y ahora una vez más nos estamos enfrentando a una situación que va a cambiar al mundo. Hay mucha literatura, videos, memes sobre el tema, pero hagamos un resumen personal y tomemos una decisión aquí y ahora. No esperemos hasta la próxima pandemia, compañeros. Yo los invito a ser reflexivos. Este es un panorama para que de manera jurídica entendamos los efectos que va a traer o que está trayendo la pandemia en nuestro país. Pero también hay una parte de introspección espiritual, somos muy espirituales, que también debemos de reacomodarnos, ¿sí? Y estar conscientes de que muchas veces el derecho no va a solucionar la problemática social. Muchas veces sí, pero otras tantas no. Y muchas veces el diálogo y el acercamiento humano es el que nos va a dar el resultado o nos va a dar la solución a diferentes situaciones. No me queda más que agradecerles por su tiempo, ¿sí? Y espero que esta pequeña, muy breve plática sobre los aspectos jurídicos que tengan que ver con el COVID-19 nos hagan pensar desde todos los aspectos que podamos nosotros imaginarnos, ¿sí? Y acercarnos a la gente que queremos para buscar las alternativas, que plantearnos, ¿qué voy a hacer? La eterna pregunta de los romanos, quo vadis, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y cómo me va a cambiar esta situación de manera personal. Entonces, esa es mi conclusión, más que jurídica, pues más de vida, ¿sí? Y esta sería la situación que yo llevo a reflexionar, compañeros, para todos, ¿sí? Sí. Muchas gracias, profesora. Sí. Hay un par de preguntas en el chat, no sé si Claro. las podemos responder. A ver, vamos ahí porque... La profesora Marisol Gómez nos pregunta, ¿y si no se cumple que al trabajador le paguen el 100% de su sueldo y lo condicionan a que si no firma este acuerdo no le darán nada de dinero y perderá su trabajo? Lo recomendable a estos momentos, evidentemente, no es firmar, es que no se firme nada, que no se firmen solicitud de vacaciones, que no se soliciten licencias laborales con goce o sin goce de sueldo, que no se soliciten vacaciones, que no se firmen renuncias. O sea, al día de hoy lo que se recomienda de manera laboral es que no se firme nada porque estamos en un momento extraordinario en el que no se están dando las situaciones de una manera lineal a como las conocemos. Yo les diría que contestaran de una manera muy amigable, amable, y decir, por el momento, mi abogado o me han recomendado no firmar nada. Vamos a esperar a que pase todo esto y lo firmo. Lamentablemente, si no se les paga de manera al 100% y se les quiere separar de su fuente laboral, pues sí tendrán que ir a juicio, tendrán que ir a las juntas laborales una vez que pase la pandemia. Durante estos 30 días se están suspendiendo términos. ¿Qué significa? Que si yo el día de mañana, 9 de abril, me dicen, ¿sabes qué, Carla? Que tú ya no tienes que estar con nosotros, ya no trabajas. La Ley Federal del Trabajo dice que tenemos 2 meses para demandar un despido injustificado. Entonces, 8 de abril, mayo, junio, el 8 de junio termina, fenece mi derecho, no. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en un estado excepcional, ¿sí? Y los términos están suspendidos. ¿Por qué están suspendidos? Porque las juntas de conciliación están cerradas, compañeros. Nadie puede ir a demandar ahorita nada. Entonces, ¿en qué momento se va a reactivar las demandas y la actividad jurídica? Cuando se abran. Por eso ahorita todos los términos están suspendidos.
no van a correr los 2 meses, sí, lamentablemente se va a demandar, sí, lamentablemente podemos correr el riesgo de que el patrón venga y nos diga, lo siento, nadie está obligado a lo imposible, fue un estado de emergencia en el que yo incluso me fui a quiebra, el patrón tendrá que hacer el procedimiento para declararse en quiebra, ¿sí? Y en ese momento, posiblemente y lamentablemente, no habrá una solución, la solución que nosotros estamos esperando, ¿sí? Entonces, vamos a recordar cómo sucedió, cómo la extinta Luz y Fuerza, la compañía de luz, cuánta gente fue despedida, y al final muchos hicieron acuerdos y se conformaron con lo que les dieron, y muchos se fueron a pleitos que duraron años en las juntas laborales y no obtuvieron lo que planteaban. Entonces hay que estar conscientes de esta situación. Sí, no sé si quedó respondida la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Cuál otra tenemos? Aquí hay una, pero dice, ¿el Ejecutivo Federal está tomando decisiones basadas en el marco legal constitucional? Sí, sí, porque va por fases la situación, las fases de la epidemia. Desgraciadamente, desafortunadamente, para mejor decirlo, desafortunadamente, muchas de las decisiones del Ejecutivo son discrecionales. ¿Qué significa? Que no son obligatorias. Hasta ahorita no hemos encontrado ninguna decisión obligatoria. Es decir, a nadie nos están obligando, como por ejemplo en Perú, que salen y hay alguien que los detiene, los multan, los arrestan, etcétera. Aún aquí no ha sido de una manera obligatoria. Se están apegando a la Constitución, pero si fuéramos a una decisión más fuerte, si fuéramos a una decisión más determinante, digamos, se tendría que emitir una contingencia sanitaria y entonces sí hacer uso del artículo 29 constitucional del presidente y Congreso de la Unión. Aún no llegamos ahí, el subsecretario de Salud dice que no vamos a llegar, ¿sí? Yo no lo podría asegurar porque no sabemos qué dimensiones todavía pueda tomar esta situación. Hoy estaba viendo las noticias y dicen que tan solo en la Ciudad de México nada más hay 400 camas para atender personas infectadas cuando se prevén tan solo en la Ciudad de México pues más de 1,000 personas infectadas. Entonces, no sabemos qué dimensiones vaya a tomar y sí se están apegando a la Constitución, pero podría ir todavía más allá la decisión. Ok, y una última pregunta. Sí. ¿Un negocio de informática que recibe clientes para arreglo de equipos debe cerrar, aunque el 95% de sus actividades las haga desde casa? Otra vez, por favor, porque como que se cortó. ¿Un negocio de informática que recibe clientes para arreglo de equipos debe cerrar, aunque el 95% de sus actividades las haga desde casa? Hay actividades esenciales. En las empresas privadas deben de allegarse de la tecnología. Si se siguen una serie de lineamientos para cubrir las situaciones de la epidemia en este caso, podrían seguir trabajando. Hay muchas empresas privadas, sobre todo, por ejemplo, en telecomunicaciones, que siguen trabajando desde su casa, el home office, ¿sí? Si la labor de esta negociación da para que no haya concentración de trabajadores y que cada trabajador pueda estar desde su hogar haciendo sus labores y cuidando sobre todo el aspecto de salud de sus trabajadores, no habría ningún problema. Acuérdense que vimos que en materia laboral se pueden hacer unas modificaciones en los contratos laborales para que los trabajadores puedan hacer home office. Y si no se está vulnerando el derecho de salud por parte de los patrones y se puede seguir trabajando siguiendo los lineamientos, no habría ningún problema. Si se pusiera en riesgo a los trabajadores, sí, evidentemente sí. Ahora,
mucho ojo, porque si hay personas que son, que están dentro de las características que pueden ser más susceptibles de enfermar y contraer el virus, como lo es de la tercera edad, obesidad, hipertensas, y es uno de mis trabajadores y debe de estar en contacto con más personas, mucho ojo, porque ahí sí es mejor cuidar la salud del trabajador, hacer un censo, mis trabajadores, quién cubre perfiles, quién es diabético, quién, y cuidar más a esos trabajadores por encima de los intereses de la empresa. Muchas gracias. Y bueno, ya nada más hay una última que me pareció importante. Claro. Si estoy en el que se tiene que ir en el que se tiene que ir a laborar, supongo que si estoy en el trabajo que se tiene que ir a laborar, pero las condiciones no son las óptimas porque existe una probabilidad de contagio, si yo fuera una persona con hipertensión, ¿puedo solicitar el no asistir Claro. a laborar? Así es. En efecto, si tú estás en una situación de riesgo, tu patrón ya debió de haberte preguntado, ya debió de haber preguntado a su plantilla de trabajadores, ya lo debió de haber hecho, saber quién sí está más propenso y ya debió de haber hecho un quédate en casa con esa persona. Si tu patrón no lo hizo, entonces sí sería muy interesante que pudieras hacérselo saber a tu patrón y además de hacérselo saber, justificar. Es decir, nosotros deberíamos de llevar una constancia en la que se especificara precisamente tu padecimiento, ¿sí? Porque no se vale tampoco que aleguemos alguna causa para ir a casa cuando no la tenemos. Entonces, sí es muy viable y sí, bueno, ir a un centro de salud y que te extiendan un dictamen en el que se determine tu situación, tu padecimiento, y con eso, desde luego, solicitar a tu patrón que ver la forma de que trabajes desde casa o en su defecto, si no se pueden hacer las labores en casa, pero sí que permanezcas desde luego en casa, por supuesto, porque es un acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo y que se deben de acatar todas las empresas. Ok, muchísimas gracias, profesora.